pero comienza en pocos segundos, que es el panel de la historia militar. Y como les dije, voy a pedir a los ponentes, según voy mencionando sus nombres, que pasen a la mesa, y cuando los tengamos a todos acá, pues entonces comenzamos en el mismo orden. El doctor José L. Bolívar Fresneda nos va a hablar sobre la guerra submarina en el Caribe, 1941-1945. Puede pasar a la mesa. Después que estemos todos mencionados, pues comenzaremos cada uno en el mismo orden a presentar. El doctor José Bolívar Fresneda es empresario, ingeniero, historiador y autor, coautor o coeditor de múltiples libros, entre ellos The Caribbean Front in World War II, The Untold Story of U-Boats, Spies and Economic Warfare, publicado en el 2021. Otro de sus libros, Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional, publicado en 2011. Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, Baluarte del Caribe, publicado en el 2012, Island and War, Puerto Rico y The Crucible of the Second World War, publicado en el 2015, Guerra, Banca y Desarrollo, el Banco de Fomento y de Industrialización de Puerto Rico, publicado en 2011, y Battleship Vieques, Puerto Rico from World War II to the Korean War, publicado en el 2011, y a finales también tiene un libro en el que colaboró, que es el libro de la historia de la Asociación de Industriales, y a finales de este año someterá su trabajo para la guerra de independencia cubana a Louisiana State University Press para publicación. Sus columnas semanales se publican en El Nuevo Día y sus trabajos se pueden consultar en la página del internet www.joselbolivar.com. Voy a pedirle al doctor Carlos Carrero Morales que también pase aquí a la mesa, es otro de los ponentes en el panel de historia militar, que sería el segundo, con el tema Historia de la base Rainey. El doctor Carlos Carrero Morales posee un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Tiene una maestría en Planificación con doble concentración social y ambiental de la Escuela Graduada de Planificación en la Universidad de Puerto Rico. Además, cuenta con un bachillerato en Sociología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ha trabajado en el Archivo General de Puerto Rico y se ha desempeñado en varias universidades en la isla, y actualmente labora en el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral y Sea Grant de la UPR. También ha formado parte de los comités directivos de varias organizaciones como la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, la Asociación de Historia del Viejo San Juan y la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Ha publicado en varias revistas profesionales de historia ambiental en Latinoamérica. También ha contribuido en varias antologías de historia, como Asedios militares al pueblo de Aguadilla, 1779 a 1825, y para la posteridad, antología sobre el paso del huracán María por Puerto Rico, la patria deportiva, ensayos sobre historia y cultura atlética en Puerto Rico, y recientemente publicó su libro Cuando los héroes no son tan héroes, militarización en Aguadilla, 1931 a 1941. De otra parte, tenemos al doctor Michael Campbell Wolfmeyer, quien nos va a hablar en la mañana de hoy sobre los boricorsos en la Primera Guerra Mundial. Del doctor Michael Toy Campbell, debo decir, resumiendo sus datos, que tiene un bachillerato de Historia y enseñanza de Escuela Secundaria en Educación de Lakeland College en Wisconsin. Hizo en el 79 al 80 la maestría en Historia en Northern Arizona University Flagstaff, y el tema de su tesis de maestría era Growth, Militarism and Justice, The Early Rise of the NSDAP, 1919 al 1923, cuya tesis de maestría se defiende para el 82-84, para el 80 al 82, y en el 84 al 89 obtiene su doctorado en Historia de la Universidad de Wisconsin-Madison,
con el tema Triumph of the World, the German Struggle to Maintain Spanish Neutrality during the First World War. Esta fue su tesis doctoral y pues tiene muchísimos haberes y publicaciones. Y una de los comentarios que me llamó la atención de su currículum es que dice: "My pride is that I have published in European, United States and Puerto Rican history." Así que como pueden ver, pues no solamente se maneja en su idioma del inglés, sino también en lo que tiene que ver con la historia de Puerto Rico, que también enseñó como colega en el programa de historia del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde hemos sido colegas hasta su feliz jubilación más reciente. Y tenemos ya en el último lugar, pero igual de importante también mencionar, al historiador oficial de Puerto Rico, don Carlos Iván Hernández Hernández, quien posee un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Tiene una maestría, perdón, estoy leyendo sin ver aquí el récord. Y es doctor en Filosofía y Letras con concentración en Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, en 2005. En el 2008 culminó una segunda maestría en Literatura Puertorriqueña y del Caribe, y en el 2017 obtuvo un segundo doctorado en Literatura Puertorriqueña y del Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Actualmente se desempeña como catedrático del programa de Historia, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, donde somos colegas también del mismo programa de Historia. Así que no solamente ha sido profesor, sino que también se ha desempeñado en varias tareas de administración, donde ha sido parte de la coordinación del programa de historia en distintos momentos, y lo es actualmente, como también lo ha sido del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde también maneja la consultoría y asesoría a estudiantes graduados. Como historiador, sus áreas de interés en la investigación son la historia oral, la historia militar y el entrecruzamiento de historia y literatura. Pertenece a varias membresías profesionales y, como he hecho para todos, he tenido que cortar muchos de sus haberes porque podemos estar la mañana entera nombrando todos sus haberes y publicaciones, pero es importante destacar que además de la Academia de la Historia de San Germán, de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, también tiene próxima incorporación cuando presente su discurso ante la Academia Puertorriqueña de la Historia. Actualmente, como parte de la Academia de la Historia de San Germán, ha estado activo en muchos de nuestros eventos como profesor, que también ha participado en la edición de una revista que es la sorpresa de la tarde, por la gestión de nuestro director, el doctor Carlos Rivera Vélez. Pero presentamos entonces al profesor, escritor, editor, comentarista, organizador, entre otros tantos roles y logros profesionales, y también recientemente nombrado como historiador oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que este es el preámbulo para esta conferencia, pero no podemos perder que, como mencionó el doctor Carlos Rivera Vélez, después que termine este panel y tengamos el intercambio con ellos, va a haber una exposición de fotografías organizada por el doctor Fernández Van Cliff y el doctor Arturo Márquez García. Vamos entonces a dar inicio en el orden que estamos de mesa, comenzando con el doctor José Bolívar Ferreira. Acabo de contratar a Pablo para que sea mi director técnico. Yo quería empezar esta conferencia, aparte, bueno, primeramente darle las gracias al doctor Carlos Rivera Vélez por la invitación.
De hecho, es la primera vez que vengo a San Germán, así que me siento como un turista desde Guaynabo. Quería empezar la presentación como una película que yo vi cuando tenía como 7 o quizás 6 años, como 1981, 82, se llama Das Boot. Es una de las películas favoritas mías de la Segunda Guerra Mundial y es 2 minutos, es cortito, pero son 2 minutos los 18 que tengo, lo que me quedan. Pero quería poner esto por el hecho de que uno puede presentar fotografía y describir lo que pasó en la guerra, pero no es lo mismo la foto y la descripción que el estrés por la cual estaba pasando, no solamente Puerto Rico, pero el Caribe completo, por las situaciones de los asedios, ¿no?, de los submarinos alemanes. Así que me parece que estos 2 minutos por lo menos le dan un sentido a las presentaciones que vamos a hacer y la mía también. A diferencia de lo que vieron en la película, prácticamente los submarinos alemanes no vieron destructores aquí en la guerra. Y por eso los resultados que van a ver son despaparantes. Empecé por hecho, el tema de la guerra es multifacético, así que voy a ir bastante rapidito, lo voy a ir con los números. Pero esto da una idea de dónde fueron las expropiaciones para crear las bases militares y cuántos fueron los acres que fueron expropiados en Puerto Rico. Entonces tengo varios mapas que voy a pasar bastante rápido, donde indican la localización de los mapas, de las expropiaciones. Muchos de los mapas son mapas militares, de hecho este es un mapa militar. Y es interesante porque aún cerca de Plaza de la América había expropiaciones para la guerra. Pero la mayoría de las expropiaciones obviamente estaban en San Juan, y las podemos estar, había áreas de estacionamiento que ahora mismo son playas y que cosas que eran accesibles a los militares pero no a los civiles. Por supuesto, estamos a Vieques, donde 2/3 partes de la isla se expropiaron y pusieron a los 10.000 viequenses en el medio de la ciudad. Hay un libro o varios libros de temáticas que tratan el tema de Vieques. Y aquí una foto interesante porque cuando expropian a Playa Grande se quedan los viequenses sin su casa y sin el trabajo también. Entonces aquí tengo una foto de algunas de las bases militares, algunas básicamente solo las podemos mirar en nuestros libros de historia porque ya no existen. Pero también incluye algunas bases y cogí un poco también en el Caribe porque algunos de los issues de expropiaciones y segregaciones no solamente era Puerto Rico, sino también en el Caribe. Y puse estos barcos porque previo a la guerra muchos barcos militares alemanes visitaron a Trujillo y eso pues incomodó un poco a los americanos hasta que Roosevelt dijo, bueno, ustedes o nosotros. Trujillo decidió que era mejor estar con los americanos que con los alemanes. Buena decisión. Para efectos de San Juan lo que hice fue coger unos cuantos mapas, ¿no?, previo a la intervención que hubo en los 40, en los 30 con las bases militares, para que vieran más o menos cómo lucía el viejo San Juan cuando realmente era una isla grande y una isla Miraflores. Y
Quizás no recuerden eso, pero eso es Isla de Cabra, cuando era una isla. Y eso es más o menos como luce ahora. Esta foto es interesante porque se ven los barcos militares en la bahía de San Juan. Y esta también es interesante porque muestra lo que había ahí previo a las expropiaciones. O sea, uno piensa que estaban expropiando a gente humilde, pero realmente cuando uno ve las casas esas, era una casa con una vista increíble. Pero y respectivamente, si tenías o no tenías dinero, te iban a expropiar. Siempre hubo un issue de por cuánto iban a pagar las tierras, y especialmente tierras que producían dinero. Pero para darles un ejemplo, estos son los números reales. Si no tenía una tierra de caña que producía $1000, pero que valía, o sea, se tasaba por $10, te pagaban los $10, respectivo que la tierra producía los $1000. Son números inventados, pero básicamente el concepto aplica a todas las expropiaciones en cañaverales. Aquí van a ver también la pista de aterrizaje, que era de Panamá, que fue entonces expropiada también y expandida por los militares. La razón por la cual estoy poniendo esto, por dos razones. Van a ver que esto era el polvorín. El polvorín que en el 1797 cogen los ingleses, lo utilizan para cañonear a San Antonio. Pero más que nada, los americanos lo convierten en una capilla, estilo californiano, ¿no? Y está ahí. Y parte de la foto que están viendo la estoy poniendo porque, al igual que destruyeron algunos de los asedios arqueológicos, me preocupa que esto también lo vayan a destruir o a eliminar. Así es como está luciendo ahora. Que así luce ahora. Este es el interior de la capilla, o de lo que fue una capilla. Entonces volvemos a lo que era antes. Me interesa poner las fotos históricas con los actuales, particularmente por la preocupación que tengo con la posible destrucción de algunos de los años, que de hecho ya fueron intervenidas. Y se ven ahí, interesante la foto esta del avión que aterriza en el agua. Esa parte todavía existe. Si uno va a la parte de atrás y lo dejan pasar, todavía se ve esa área. Entonces vamos al dique. El dique todavía está ahí. Entonces se construyó en el 39, 38-39, básicamente pensando que Puerto Rico podía ser un área donde reparaban botes. Lamentablemente lo hicieron demasiado pequeño, nunca funcionó como eso. Buenos ingenieros, pero pobre diseñador. Sin embargo, este sí funcionó, que es el dique de Russell Rose. No voy a hablar mucho de esto porque hay otro presentador que va a trabajar este tema. Y entonces Fuerte Buchanan, que es lo único que nos queda, aunque el fuerte era mucho más grande, o sea, los terrenos del fuerte eran muchísimo más grandes de lo que es ahora, y se han donado, muchos se donaron al municipio de Bayamón, y ahora hay un parque en Moraga, que está muy bonito, y se ven todas las fortificaciones de la guerra. Puse esto porque obviamente ya no existe un aeropuerto en Cataño, pero había como 11 aeropuertos regionales. Uno de ellos en Santa Isabel, que ahora aparentemente lo vendieron. La idea era que si había aeropuertos podían haber aviones, y por ende los aviones podían atacar a los submarinos, que era la mejor defensa contra los submarinos.
Y quería poner esto también porque parte del tema de la guerra era el tema de la industrialización y se crearon varias compañías, las 3 compañías famosas del gobierno que después tuvieron que vender a las empresas Ferrer. En esencia por 2 razones. Una, porque el que diseñó el concepto no era ingeniero, era farmacéutico, era un poco diferente las 2 disciplinas. Y lo segundo, que estaban comprando los equipos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había una escasez grandísima de equipos de manufactura. Y quería también mostrar algunas fotografías de Bill, que de más o menos cómo lucía en esa época. Mucho del dinero que se generó en la Segunda Guerra Mundial se generó con la venta de materiales de construcción para las bases militares. Por ejemplo, García Comercial era uno que vendió estos materiales. Y verán más adelante de la presentación de otros elementos de la Segunda Guerra Mundial fue el dinero que generaron la banca privada en ese momento, particularmente en el caso del sur, ¿verdad? El Crédito y Ahorro Ponceño y el Banco de Ponce. Encontré esto en los archivos y me estuvo interesante porque si uno va bien, uno ve como una área, ¿verdad?, que parece una roca. Y la idea básicamente, o sea, el concepto era que si los británicos se rendían ante el asedio de los alemanes, pues entonces la flota inglesa podía estar aquí en esta área de Vieques, protegida de los submarinos. Esta es parte de la construcción del rompeolas en ese momento. Y esto está interesante porque esta es Isla de Cabras, es difícil llegar ahí. Muchas de estas fotos la tomó Eric López, que trabaja en el National Park Service, y como parte del National Park Service él pudo entrar a esta área y tomar estas fotos. Obviamente no tomó esta foto que era de la guerra. Pueden ver entonces la foto que tomó Eric de cómo luce el emplazamiento en su actualidad. Y aquí los diferentes campamentos alrededor de la isla y el estado en que se encuentran actualmente. Y esto es interesante porque aún en el Capitolio había cañones protegiendo a los políticos de nosotros. Quizás deberían tenerlos todavía, pero ya los quitaron. Y esto aquí en San Cristóbal. Y este es como luce ahora. O sea, el mismo como lucía en la guerra, como se va ahora. Y cuando estuve en el morro no pude ver exactamente dónde estaba, o sea que cuando lo quitaron muy bien. Pero increíblemente utilizaban las fortalezas de hace 500 años para proteger a Puerto Rico del presente, o sea, del presente de ese momento. Foto del mismo cañón de otro ángulo. Y esto lo encontramos en San Cristóbal, eran lo que llamaremos los Watchtower. Estaban los cañones que mostramos que estaban en Isla de Cabra. Entonces le daban las señales, si veían algo, pues le daban las señales a la gente de Isla de Cabra para que entonces cañonearan o barcos o submarinos alemanes. Se utilizaron de práctica, pero nunca hubo ningún barco ni un submarino acá que se acercara tanto a la costa de Puerto Rico, por lo menos en el norte. Aquí lo mismo, como lucían y como lucen. ¿Y por qué pongo todas estas fotos? Porque si acaso no tenemos eso en un futuro, por lo menos tenemos evidencia de lo que fue. Me separo un poco de Puerto Rico ahora porque en el 40-41 hubo bastantes pasajes de judíos
de Marseille a San Martín. Conseguí bastante documentación, yo utilicé uno de mis libros que habla sobre uno de los viajes en la cual una familia judía estuvo en ese barco francés que llegó a Martinica. No sé si lo presento aquí, pero en Martinica hubo 2 campos de concentración, o sea que si uno podía y tenía los recursos, podía ir de Martinica a Nueva York. Si no tenía los recursos o si le daban bola negra, tenía que quedarse en uno de los 2 campos de concentración en Martinica. Y estas fotos las conseguí en el archivo del Holocausto en el National Archive, en Washington DC, Estados Unidos. Me tomó como 3 meses conseguirla, hasta que conseguí un archivero que era puertorriqueño, entonces la conseguí un día. Esta fotografía me está interesante porque son la gente que está en el servicio, para el servicio militar obligatorio, y hay una diferencia marcada, ¿verdad?, en cómo luce la gente, cómo están vestidas. O sea, lo que dice es que no importa si tienes dinero o no tienes dinero, vienes para adentro. Lo que sí, obviamente, para ese entonces había una segregación real. Y entonces aquí en Puerto Rico pues hubo ese issue, ¿verdad? Dependiendo del color de la piel de uno, iba para una fila o para otra, y en ese caso pues a veces separaban familia. Hay bastante información sobre eso. Nosotros hicimos bastante, cuando estaba con Rodríguez Perú, el doctor Rodríguez Perú, hicimos bastante información sobre ese tema. Entonces aquí algo bien rapidito es por qué la importancia, ¿no?, del Caribe, además del Canal de Panamá. Encontré esta foto también, o sea, da la casualidad que estaba buscando uno de los barcos que se hundieron. Este se hundió cerca de las costas de Cuba, y encontré esta foto que eran de los sobrevivientes de ese barco que hundieron. O sea que no solamente tengo la información sobre la travesía del barco y lo que ocurrió, sino tengo las fotos también de algunos de los sobrevivientes. Como ven, no se ven muy contentos. Bueno, contentos de estar vivos, pero no deben pasar por eso. Entonces aquí hay algunas fotos de algunos barcos que sí se hundieron cerca de la costa de Puerto Rico, pero el hecho aquí es en los blackouts, que fíjate, en Miami, en parte de esa costa, por el tema del turismo, pues no querían apagar las luces y hundieron muchísimos barcos cerca de la costa de Miami, Carolina del Norte, qué sé yo. Aquí sí, Towell fue bien insistente en los blackouts, el gobernador Towell. Aquí cuando vi la foto vi que algunas personas estaban prestando atención y otros no, así que me recordaba la clase de historia mía. Alguien, no se recuerdo, hace poco estábamos hablando con alguien que me habló de la escasez de trigo o algo por el estilo, y entonces pues aquí escaseaba todo. Y entonces tengo una foto de las filas que hacían para comprar el pan, porque cuando hubo el asedio de los submarinos empezó a escasear todo. Estamos hablando de más o menos 18 meses, el 42, mediados del 43. O sea, escaseaba la comida, que sea arroz, habichuelas. Entonces pues se crea un mercado negro para tratar de lograr estas cosas. El que tenía dinero comía mejor que el que no tenía dinero. Entonces el tema de la segregación, de segregación de facto. Y en Puerto Rico fue bastante particular porque el Navy era el que tenía la gran cantidad de propiedades aquí en Puerto Rico, y el Navy era, al igual que todo, ¿verdad?, estaba segregado. O sea que el Navy expropiaba las propiedades de Puerto Rico, pero el Navy no dejaba que los puertorriqueños entraran a las fuerzas del Navy, por lo menos como oficiales. Esto lo encontré cuando estaba haciendo la investigación de Vieques hace bastante tiempo.
Y entonces, por el tema de cómo estaban las leyes de Jim Crow en Estados Unidos, ¿no? Donde los afroamericanos tenían que estar detrás de la guagua, no, había una segregación de agua y qué sé yo cosas. Y entonces instituyeron ese tipo de cosas en Vieques y para los puertorriqueños era algo insólito porque no ocurría ni el tema del agua ni el tema de las guaguas. Entonces, al terminar la guerra, vemos que empieza el área de Puerto Nuevo. El Puerto Nuevo se da como una construcción bien particular en Puerto Rico, eran 7,000 casas. Estaban auspiciadas por el SBS, Mobility Administration, y también el GI Bill, o sea que era bastante fácil, o más fácil para que los veteranos pudieran tener una casa, en vez de ir a las casuchas que podían haber tenido, pues tenían una casa de hormigón, con agua, con electricidad, etc. Iba a haber un colegio, y además estaba cerca del Hospital San Patricio, que era un hospital de veteranos. Aquí están las 7,000 casas. Y este fue el libro que escribí, o sea, muchas de las historias que estoy contando, escribí este libro. Tuve la oportunidad no solamente de mirar los documentos del archivo, sino miré los periódicos, todos los periódicos escritos de la época, o sea, en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, que tenía que ver con este tema. Entonces, pues ahí salen historias como la que conté del barco, ¿no? Donde había múltiples artículos de los judíos que tuvieron ese barco francés que fue de Marseille a Martinique. Y como eso, muchas otras historias de sobrevivientes de la guerra. Algunos puertorriqueños, por ejemplo, que su barco fue hundido y el barco, el submarino alemán, pues parece que medio perdido, quería información y puso al sobreviviente del barco hundido en el submarino alemán y le dio un paseíto por el Caribe y después lo soltó. O sea que cosas como esas son interesantes porque no las encuentras en un archivo, pero son historias personales de personas que pasaron por eso y están documentadas en los múltiples periódicos de todo ese panorama, ¿no? Desde Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Yo voy a estar, aunque aparece al principio del programa hablando de reino, pero me estoy refiriendo más que nada a la base Borinquen, es decir, antes de que se cambiara el nombre a la base de reino. Este proceso es lo que fue mi tesis doctoral y eventualmente culminó en un libro. A modo de introducción, todo este proceso, Aguadilla siguió un proceso, al igual que en todo Puerto Rico, de reconfiguración social, ¿verdad? Con la presencia, en este caso, de la base Borinquen en Aguadilla. El primer objetivo de este trabajo son las incidencias, atropellos que hubo contra la población aguadillana, ante los puertorriqueños también, porque más que querer hablar del enclave militar es el impacto social, lo que quise trabajar. Y en segundo lugar, contextualizar
esas situaciones dentro del espacio histórico, político en la época de Puerto Rico. Hablando un poco de Aguadilla, ¿verdad? Aguadilla, previo a la llegada de la base Borinquen, era un pueblo donde la agricultura se encontraba sumamente rampante, ¿verdad? Se cultivaban diversos frutos como gandules, maíz, mencioné aquí habichuelas, maíz, café y otros artículos, ¿verdad? Otros tubérculos en toda esta área. Pero Aguadilla, aparte de este perfil agrícola, desde su comienzo, desde su fundación, tuvo un carácter sumamente urbano, sumamente cosmopolita en esta área. Cuando hablo de cosmopolita, sí, estoy refiriendo más que nada a Puerto Rico. Seguía un perfil de pobreza, la economía, la parte social estaba bien marcada. Aguadilla de la misma forma, sin embargo, cuando estudio datos del censo de 1930, los datos del censo de riqueza, identifico una serie de, no un gran número, pero un número considerable de personas que ya, aparte de los jornaleros, los albañiles y todo esto, pero teníamos en Aguadilla la presencia de personas un poco más preparadas, educadas, médicos, farmacéuticos, maestros, en todo este proceso, ¿verdad? La gráfica no se percibe bien, ¿verdad? Pero ahí podemos ver básicamente los distintos grupos, los distintos empleos que se daban en este lugar. Y puse la foto del tren en Aguadilla, eso es en la entrada de la vía, que se conoce como el Cerro de la Vía, esta llegada del tren básicamente. O sea que Aguadilla en ese momento estaba teniendo todo un desarrollo en un espacio urbano, ¿verdad? Pero por otro lado estaba toda la pobreza de la gente, habían polarizantes, ¿verdad? Unos grupos sumamente preparados, con una buena economía, pero habían otros grupos que tenían, como todos los pueblos de Puerto Rico, una gran necesidad económica. Ese dato lo pude ver, no lo presento aquí directamente. Yo estuve trabajando, la principal fuente que estuve trabajando fueron los libros de novedades de la policía, y antes de la llegada de la base Borinquen a Aguadilla, pues había mucha gente dedicada a muchas incidencias a los juegos clandestinos, ¿verdad? El voleibol, el juego de monte, todo esto. Y eso se explica por la necesidad que había en términos de la economía en Puerto Rico. Pues la gente estaba buscando cómo conseguir dinero, cómo poder bandearse directamente. Ya en la entrada directa de la base Borinquen en Aguadilla hubo unos impactos directamente, ¿verdad? El impacto marcado principal fue la expropiación de las personas que vivían en este lugar. Teníamos que tener cuidado, o hago hincapié, cuando se seleccionó este lugar, la prensa en Estados Unidos decía: este lugar es desértico, en Puerto Rico allí no vive nadie. Pero vivían personas llamados arrimados, no eran los dueños del terreno, pero trabajaban, vivían allí en este lugar. Y llega el ejército de los Estados Unidos y los saca directamente del espacio. Así que fue una expropiación, un proceso de desplazamiento social muy forzoso. Claro, todo esto, ¿verdad?, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que cae como anillo al dedo para los puertorriqueños, para los políticos de Puerto Rico, porque vieron la oportunidad de desarrollar el espacio urbano de Puerto Rico. Ahí comienzan las carreteras, las construcciones de hospitales, cosa que le interesaba a los políticos de Puerto Rico, porque, de nuevo,
Puerto Rico, la economía era sumamente pobre y querían un poco impulsar esa economía. De esa manera buscaban infiltrarse o adentrarse en la economía global, ¿verdad? Así que por ese lado la Segunda Guerra Mundial sirvió para mover la economía de Puerto Rico, y eso los políticos lo vieron como anillo al dedo, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegan los militares a Puerto Rico, vienen con otra visión. Son seres humanos, ¿verdad? Tienen sus vicios, sus prejuicios, y ahí comienzan un poco a, vamos a decir, a maltratar a los puertorriqueños directamente. Y los políticos en Puerto Rico se quedaron callados porque querían tener el beneficio, la ventaja económica que podía ser el desarrollo impulsado por el ejército. Aquí yo menciono que el desarrollo no fue solamente para Aguadilla, ¿verdad?, sino para toda la región. La noticia que está arriba, vemos cómo se hablaba de la creación de la base Borinquen en Aguadilla, pero mencionan en la época, la segunda flecha que estaba abajo, el aeropuerto de Mayagüez, y estaba siendo visto como un aeropuerto auxiliar del aeropuerto de Aguadilla. Eso entonces nos tiene que poner en perspectiva cómo la carretera número 2 actualmente se conocía antes como la carretera militar, conectaba directamente a ambos aeropuertos. Si tenían el aeropuerto grande en Aguadilla en peligro de alguna situación, tenían el aeropuerto de Mayagüez para ser el auxiliar. Lo mismo pasaba en otras partes de la isla. Aquí estoy presentando un poco el ejemplo de que cuando llegan los militares, sí hay toda esta bonanza económica, pero había unas actitudes, ¿verdad? Había una serie de problemas que podían encontrarse directamente, no solo en Aguadilla, lo vemos en Ponce, lo vemos en el área de Vega Baja, que hay un periódico, creo que lo tengo adelante, que mencionan el ataque de los soldados norteamericanos a las mujeres, las hostigaban y buscaban entonces violarlas, había otro tipo de acciones. Aquí presento varias de estas noticias. En el 11 de julio del 39, el secretario de Guerra autorizó, dio permiso para que se rodearan en los terrenos en Aguadilla lo que sería la base Borinquen. Desde ese momento se comenzaba a ver a Puerto Rico y la base Borinquen como una defensa hemisférica, ¿verdad? El compañero presentaba ahorita los submarinos y todo esto. Se hablaba de que el mar Caribe y toda esta región estaba llena de submarinos alemanes, submarinos de Estados Unidos. Así que era una forma de prever este tipo de acciones, ¿verdad? Estas acciones bélicas. Con ese objetivo presente, se autorizó la compra de estos terrenos para construir la base Borinquen en Aguadilla, lo que sería quizás una base aérea. En septiembre de 1939 comenzó la guerra, Hitler invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico. Eso tiene un impacto directo en Puerto Rico porque lo que venía dándose poco a poco se aceleró. El desarrollo urbano en Puerto Rico se aceleró, pero en virtud de la parte militar. Estas imágenes son de Aguadilla, de la época, ¿verdad? Demostrando un poco lo que se dio, la expropiación de todos estos terrenos, donde está la base Borinquen. La gente que vivía ahí, ¿qué hicieron? Pues los empujaron
a lo que hoy conocemos como el poblado San Antonio, o fueron directamente a los cerros del pueblo, el Cerro Calero, La Joya, La Vía, todos estos cerros que asumieron, ¿verdad?, que tuvieron toda esta gente, se dio este tipo de construcciones que eran muy débiles, diría yo, ¿verdad?, con relación a donde se ubicaban, pero estaban en áreas de las montañas, pero eran casas hechas en columnas bien débiles, en madera, y esto creó otra serie de problemas sociales, porque ya que en Puerto Rico había una gran pobreza, Aguadilla era parte de eso, pero se hacinaron más en esta parte de los cerros directamente, creando así un problema social, un impacto social directamente. No sé si notan en la imagen lo que estas estructuras se vieron que eran lo normal, eran estructuras muy débiles, ¿verdad? Eran estructuras que tenían como que una fragilidad directamente. Pero en todo esto hay un impacto social, ¿verdad? Todo este proceso. ¿A qué me refiero un impacto social? Bueno, es un maltrato constante de parte de los militares a los aguadillanos. Eran insultos, eran borracheras. Una vez se estableció este enclave militar, los militares campeaban por el pueblo directamente. Así que se dio una mezcla, una hidrización social directamente. Claro, no podemos perder de perspectiva que en ese momento Aguadilla no era solamente Aguadilla o los pueblos limítrofes, ¿verdad?, sino la llegada entonces de estos estadounidenses, soldados, pero en esta época Aguadilla tenía un puerto de transbordo, y venía gente de Holanda, venía gente de los países nórdicos, en Europa, se quedaban, se establecían en Europa, en Aguadilla, así que había un choque cultural, una mezcla directamente. También de todo eso, cuando se comienza el desarrollo de la base boricua en Aguadilla, reclutaron personas, y ahí tenemos que ir de nuevo a la economía de Puerto Rico, que estaba tan débil. La gente buscaba el trabajo donde fuera, así que llegaron a Aguadilla personas de lugares como Naguabo, Buricao, Fajardo, que llegaron a trabajar para la construcción de la base boricua y se quedaron, se establecieron aquí. O sea que hubo toda una mezcla, un choque cultural en este proceso. Ya un poco hablando de la Segunda Guerra Mundial, se esperaba entonces que todo este proceso redundara en algún tipo de beneficio económico para Aguadilla y toda la región, toda una bonanza económica. Lo que acababa de mencionar, llegaron personas de lugares tan distantes como Naguabo, Ponce, Vega Baja, gente de Rincón, y también los extranjeros que venían de Estados Unidos y Europa. Así que se da una especie de lo que yo llamo un sancocho cultural, es una mezcla de todo este proceso, ¿verdad? Que hay un poco de toda esta mezcla, trae cambios económicos, trae amenazas, mezclas de raza, pensamientos, culturas, choques sociales. Y menciono aquí el término del apartheid. Hace como un año, cuando presentaba el libro, se estaba presentando en San Sebastián, una persona me hace una pregunta directamente y me dice que si yo consideraba que Aguadilla era un ejemplo de un apartheid. En ese momento mi respuesta fue no, porque los militares cambiaban, iban por la calle, hablaban con la gente, sí que había esa mezcla. Sin embargo, me quedé, eso fue un viernes, si no me equivoco, me quedé con la pregunta y con mi respuesta en la mente, seguí pensando y me di cuenta, era así, porque si pensamos, por ejemplo, lo que hoy conocemos como la playa de Trash Bowl, estaba dividida entre la playa de los militares y la playa de los aguadillanos. Hubo un momento de
muchos de los soldados iban los viernes, salían a buscar muchachas, como decían, a toda esta área de lo que hoy conocemos como el Tamarindo, se emborrachaban las peleas y todo esto. Así que el ejército de los Estados Unidos convirtió el pueblo de Aguadilla en una zona fuera de límites y le prohibía directamente a los soldados estar llegando a este lugar. Así que sí, un proceso de apartheid era algo. Cuando pensamos en la base, el compañero Carlos Morales ha hecho una investigación sobre esto y realmente en la base hubo todo un proceso, ¿verdad? Ya tenía su escuela, tenía su iglesia, había teatro, bolera. Carlos menciona en su tesis de maestría que incluso los artistas como el Gordo y el Flaco vinieron a Aguadilla a presentarse directamente en estos lugares para los soldados norteamericanos. Siguiendo un poco con esto, todo el impacto que hubo en Aguadilla, el espacio físico y urbano del pueblo se vio impactado, ¿verdad? Trastocó la cotidianidad de los aguadillanos y aguadillanas, transformó el espacio social. Esta foto que vemos aquí es lo que se conocía como el uso, que no es otra cosa que el United States of Europe. Era un club, básicamente, aparte de todas las barras que hubo en todo este lugar, que promovían la prostitución, promovían la música y todo. En este lugar no era esto, sin embargo, era el lugar donde las clases altas de Aguadilla, de Moca, de San Sebastián, llevaban a las jovencitas jóvenes para que conocieran a los militares. Muchos de los militares terminaron casándose, se enamoraron, se casaron, algunos se quedaron viviendo en Aguadilla, otros se llevaron a las jóvenes luego de casarse, se las llevaban para Estados Unidos. Así que había este tipo de mezcla. Y aquí vemos un poco las situaciones que se veían en todo Puerto Rico con relación a la base, a los militares, no solo en Aguadilla, ¿verdad? Esta es una única que vemos aquí de la época, en el periodo imparcial. Vemos que muchos soldados que se ponían a disparar en Ponce, en la plaza de Ponce, un caso en específico. Este mismo caso llamaba la atención de estos soldados que se emborrachan en Ponce, era una despedida de año, saca un revólver, dispara, dentro de todo este proceso roba un carro, se va para Yauco, allá choca a otro, y simplemente se bajó el carro y se fue. Luego todo el proceso, así que ese impacto social se está dando no solo en Aguadilla, sino en todo Puerto Rico directamente. Esto era constante, las trifulcas, las peleas entre los aguadillanos y los paisanos o los militares. Hago otro paréntesis y otra anécdota. Cuando sacamos el libro, se presentó en distintos lugares y uno de los lugares fue en el centro comercial en Aguadilla. Estamos hablando del libro, estaba con el compañero Carlos Hernández, estábamos hablando y yo veo a este señor que está fuera del espacio, en el pasillo del mall, pero muy pendiente. Cuando se acaba la actividad, él va y le dice a la esposa: cómprame el libro, y yo vengo ahora. Y va donde mí, me dice: gracias, yo soy uno de los jóvenes que le hacíamos frente a los militares, que nos reuníamos, hacíamos grupos para pelear con los militares y hacer el equipo de frente. Lamentablemente para mí alguien vino, me hizo una pregunta y cuando me volteé ya el señor se había ido. Me hubiera interesado tener el contacto de él para hacer un poco de esa historia, tener esa información adicional. Pero eso era parte de lo que se veía constantemente, ¿verdad? En el segundo punto, para
que se dio con militares y aguadillanos, ¿verdad? Sin embargo, era un solo aguadillano con 2 militares estadounidenses, pero el aguadillano le dio a los americanos, lo tuvieron que llevar al hospital y él, pues no, por lo menos no sale nada, ningún reporte de esto. Este tipo de cosas no aparece en los libros, esto lo saqué del archivo en general en Puerto Rico, los libros de novedades de la policía. Vemos una imagen de lo que pueden encontrar en los libros de novedades. Ese desdén que había de parte de muchos de los militares hacia los puertorriqueños, faltarle el respeto, como se dio directamente en octubre de 1940, cuando soldados que estaban destacados en la base Borinquen les pareció muy jocoso irse al área de el barrio Tamarindo, cerca del Parterre, cerca de donde está el cementerio histórico de Aguadilla, en la playa. Se metieron a la playa y se quitaron toda la ropa en la orilla y se quedaron desnudos en la playa, en un área, un domingo, un área residencial donde los aguadillanos paseaban, acostumbraban a tener este contacto, pasar con las familias, señoritas, todo. Así que se da directamente este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, estoy haciendo un resumen, presentando algunos ejemplos, pero la cantidad de casos que hay, que yo pude ver, de hecho, originalmente yo no pensaba trabajar este tema como un tema de tesis. Sin embargo, cuando veo la cantidad de casos, me toco con ellos directamente, cambio y yo tengo que hablar de esto, tengo que trabajar el impacto social de la milicia, en el caso de Aguadilla. Llegó un punto, ¿verdad?, que ya no solo eran borracheras, riñas, vocabulario obsceno, sino que comenzaban incluso los militares a entrar a las residencias de la gente que vivía cercana en el área. No creo que lo haga directamente, pero hay un caso que llama mucho la atención, que uno de los militares salió emborrachado, se mete en una casa porque él quería buscar las nenas, las señoritas, así mismo lo decía literalmente, porque quería tener relaciones con ellas, pero era una casa de familia, literalmente, así que este tipo de cosas se daba. En ese caso que estoy mencionando, pues, era una casa de familia pudiente en Aguadilla, y tenían un mayordomo, y el mayordomo que hace frente a los soldados empieza a tener una pelea y el soldado brincó a ver que había una barra que estaba al lado y se salvó realmente cuando llegó la policía. Pero no solo eran los gringos. Cuando lo menciono de esto es que muchos puertorriqueños, lo que hoy veneramos como la 65 de infantería y todo eso, tenían el comportamiento que no era el mejor. Una vez se ponían el uniforme militar, cambiaba un poco su forma de pensar y se veían diferente a la gente. Así que tenían roces, trataban de violentar la paz directamente, porque yo soy soldado americano y yo puedo, tú me tienes que respetar a mí. Y eso se encuentra directamente en los libros de novedades de policía, ¿verdad? Aunque en el caso de los puertorriqueños, normalmente lo que se veía era que se fugaban a su casa, eran puertorriqueños, y los fines de semana pues se fugaban porque una prima cumplía años, algún familiar, se iban literalmente allá y no regresaban a tiempo. Se iban viernes y ya el lunes por la tarde pues no regresaban, no habían regresado, y mandaban entonces a la policía militar a buscar a estas personas.
algunos desertaron en el proceso, así que se dan este tipo de cosas. Pero los soldados también fueron víctimas. Cuando menciono esto de que los soldados también fueron víctimas, un poco lo hago jugando un poco con las palabras, ¿verdad? Lo hago así, entre comillas, pues muchas de las acciones hacia estos militares hay que verlas como una respuesta ante el atropello que están teniendo los militares. Se pueden ver casos de aguayanos que lograban violar la seguridad para entrar a la base, entraban a la base, se metían a las casas a robar ropa, comida, cigarrillos, artilugios, cámaras y todo esto. Así que yo no dudo que lo hayan hecho por maldad, quien quita, pero también una respuesta social. Estos son los que me están oprimiendo, pues yo lo voy a hacer esto, me voy a meter aquí, voy a ver todo el proceso. A modo de conclusión, ¿verdad? Los soldados habían convertido Bolivia en su patio de juego, donde daban rienda suelta a toda la mayoría, ¿verdad? Expulsaron a muchos de los aguadianos que vivían en el área de Borinquen o el área del barrio de Aguacate, los sacaron. Que bueno, cuando vemos los periódicos, dice, a esta gente le pagaron. Bueno, le pagaron a los dueños de los terrenos, no a la gente que estaba viviendo allí, que eran arrimados, que vivían, trabajaban para el dueño del terreno. Así que sí, pagaron, hubo la obligación económica, que pagaron al dueño. No a lo mejor paga, pero a la gente que vivía allí, literalmente, pues no, simplemente los sacaron, los empujaron, en otros lugares de Aguadilla, cambiando el aspecto cotidiano, ¿verdad? El aspecto social en toda esta área. Este trabajo, en realidad no pretende ser el final. Hay mucho trabajo, muchas cosas por hacer. Cada investigador puede darle su visión diferente, así que exhorto a otras personas que puedan tener, mirar este trabajo, cuestionarlo y ver, mira, yo pienso en todo lo que se puede hacer. Está mucho que se puede investigar. El pueblo de Aguadilla posee una gran riqueza en términos históricos, en términos de planificación, en términos sociales, muchos temas que se pueden abordar directamente. Aquí les dejo una lista, ¿verdad?, de los distintos lugares donde estuve visitando archivos para investigar este trabajo. El Archivo General de Puerto Rico, el Centro de Investigaciones Históricas en la UPI, el Archivo Histórico del mismo Marín, la colección puertorriqueña, el Archivo Central de Aguadilla, que actualmente no está funcionando, pero están los documentos ahí, y la Internet Chronicle American, me proveyó muchos periódicos de la época en Estados Unidos, porque no mirar únicamente los periódicos de Puerto Rico, hay que comparar qué se estaba diciendo de Puerto Rico justamente en la época. Y un agradecimiento, ¿verdad?, de forma como UPC, ¿verdad?, a Walter Bonilla Carlos, a Carlos Hernández, que estuvo en el comité, Carlos Mendoza, la doctora Elena Rachel, que me ayudó muchísimo, aparte de grandes conversaciones en su casa, Alfredo González, Raymond Gómez, y a todo el personal de los archivos que me proveyeron información directamente. Muchas gracias.
Vamos con nuestro tercer conferenciante del panel, el doctor Michael Campbell Gortmeyer, los boricorsos en la Primera Guerra Mundial. Les voy a poner un cronómetro, pero ya ustedes tienen calculado su tiempo. Adelante. Muy buenos días. La presentación de hoy para mí va a ser un poquito diferente porque puede ser menos en la presentación de PowerPoint y más en la presentación oral. Entonces, está escrito, voy a leer en inglés porque yo hice la presentación en inglés esta vez. La publicación original de esta obra en realidad fue en francés, entonces yo creo que en inglés es mejor para nosotros, ¿verdad? The Boricorsos in World War I. When we think of the First World War, we often equate it with the opening act of the big fight, World War II. However, when the war began in 1914, it was known as the Great War for good reason. Even in its opening phases in the first year of the conflict, the number of soldiers participating towered over the former standard of Napoleon's Grande Armée of 600,000 plus soldiers. In addition, the technology took the ability to kill to new levels, making the need to hide underground a grim reality, meaning the trenches which dominated the Western Front for nearly the entire war until its ending in 1918. Even the propaganda grew in proportion to the needs to create great national armies. These factors brought volunteers and recruits from distant lands, including Puerto Rico. Using the concept presented in Jay Winter's 3 volumes on the First World War, an attempt has been made to humanize the experience of the war. More than numbers, it was individuals making decisions and participating in the fighting. They fell under several influences which were outside Puerto Rico, but did impact those living in Puerto Rico. The rise of globalization in markets, in travel, in immigration, and an increased sense of nationalism are among some of the factors that are essential to mention in this case. A related example presented itself in the discussion of the participation of Latin American nations, which had received an estimated 8 to 9 million immigrants from Europe between the 1920s and 1914. Between 1820s and 1914, excuse me. These nations were predominantly neutral until 1917. However, this did not limit the actions of recent immigrants. One study of recently arrived French in Argentina showed that 32% of these recent immigrants from the French military classes of 1890 to 1919 supported the war monetarily or in participation. Frenchmen born in Argentina were less nationalistic and only about 1% actively participated in the war. The implication being that the official policy of the nations did not limit individual decisions to act. The two main opponents of the population of Puerto Rico in 1914 were the Germans and the French. The Germans, who had often come in relation to the coffee-producing industry provided by the climate of the island, generally arrived prior to German unification in 1871. They were traditionally from the two major coffee-producing states of Hamburg and Bremen. There was not a strong connection to the new Germany, although support, often financial, did exist. The French, on the other hand, were most represented by the province or island of Corsica. Corsica was incorporated into France in 1768. As for the size of the armies and the need for armaments, these issues created great problems for both sides. General Helmut von Moltke, the younger, nephew of the famous field marshal of the same name, was the chief of the German General Staff when the war began in August 1914. He was almost immediately stunned by the sheer size of the war. Faced by a two-front war,
Russia to the east and France to the west, as well as shortcomings of the Schlieffen Plan that had expectations for a quick defeat of France and then concentrating on the larger enemy to the east. Weighed down by his responsibilities over armed forces, 5 times the size of Napoleon's Grande Armée, and health problems, he retired at age 66 from his position in mid-September. Command was turned over to General Erich von Falkenhayn, who remained until the end of August 1916. His predominant strategy was to bleed the enemy white, citing that what he felt was the numerical superiority over the French and the use of massive battles to force France out of the war. German generals felt that Russia had an inferior military and could not stand up to a German and Austro-Hungarian duo invasion. In Puerto Rico, several thousand immigrants had arrived from Corsica during the 19th century. And if you see by the map, the majority of them came from El Cabo de Corsica, the port part in the north. They came to the land because they came to Puerto Rico because they had land offered by the Cedula de Gracias of 1815, as well as other opportunities. They brought their families, their Catholic faith, and their French religion. Their influence was felt around the island, but the main concentration was the south and west coast of Puerto Rico. Chalco had the highest concentration of Corsicans and Corsican descendants. Many worked in the coffee industry, both as plantation owners or merchants in this commodity. Pauletti cites that 75% of local commerce in Chalco was controlled by this group in 1845. 2 other areas of importance for the Corsicans were Ponce and San German. In the second half of the century, 6 Corsicans were listed as the proprietors of sugar plantations in Ponce. San German's group was most notable in the fields of medicine and commerce. It should not be surprising that the influence of these residents pushed the French to set up a consulate, not in San Juan, but in Ponce. The consulate would advocate for the use of French, including education in French, as well as aiding proprietors and entrepreneurs in their endeavors. Later, the consulate would advocate for these Corsicans to participate in the war, either as soldiers or by offering support in the form of money or crops for the French cause. In the study initiated at Colegio Maya West by Dr. Marie-Jean Pauletti and her students, they investigated the Corsicans and the Corsican descendants around the time of the First World War. The initial investigation found several Corsicans participated in the Great War. In the second year of the investigation, I had the privilege or the honor to join the group of professors to guide the students. The number of participants identified in the First World War continued to grow in the investigation. The participants were not only recently arrived immigrants, but also second and third generation Corsicans born in Puerto Rico. The students decided to identify those born in Puerto Rico that identified themselves as Corsican or French with the term Boricorsos. This term identified their connection to the 2 islands, Puerto Rico and Corsica, as well as to France. Initially, 55 Boricorsos were identified as being of the age and the French Army classes to participate in the war, of which 20, or 36%, participated directly in the war for the French Army. 10 of this initial group joined French forces in 1914. The next step was to humanize these soldiers and attempt to learn more about them. And for that we have their age and where they would fall under. The Armée Active was important because that was where most soldiers went when one thinks about the going to the trenches, going to the front, the reserves. The Armée Active was to
follow up and be more of support forces, and the other two, Armée Territoriale and Reserve Service Territorial, were used as further backups. However, there was a reality. The volunteers that we found, because we had thought that maybe Corsicans and also Bori Corsos would have been treated and sent to the front in greater numbers, but when we looked at the reality, the number of soldiers from each group fell into their age group and they were sent to their corresponding military branch in the French army. Although initially Armée Active members were pushed into the most dangerous situations, as Luis Barthes, who served from 1914 until 1918, described his personal experience as a foot soldier, a poilu, which acknowledged that neither age nor unit distinction kept one out of the trenches. He served his last stint in the trenches at the age of 42. So it was for all to face the trenches. As you see, the majority fell under, or most of them fell under the Armée Active because they were younger men. Another important thing was the level of education. The French army had the tradition that they would check the educational level of the soldiers. Anywhere from 0, which was illiterate, 1, that they could read minimally, 2, that they could read and write, 3, that they had some elementary education, 4, that they had a 9th grade, were 9th grade graduates, or 5, that they had studied at university or professional studies. When you look at the French Army, 80% of the French Army fell under the levels 2 and 3. So that was the vast majority. When you look at the case of the 20 Bori Corsos, we only have the educational level for 11. That's not uncommon, because not everybody's was listed. But of that, 1 was a level 4, and 6 were level 5. In other words, 7 of the 11, more than 60%, belonged to highly educated people. And they were much higher educated than the French. Much higher educated than the French had been. However, when we looked at it, the French had only 5%, while their army was educated on levels 4 and 5. However, one must think of one other thing, because you might think that's going to automatically make them into officers. Mark Bloch pointed out in his semi-autobiographical book, Strange Defeat, a statement of evidence written in 1940. The French Army's great majority of officers came from the aristocracy in World War I and in their brief experience in World War II. One of the acknowledgments of educational value without officer rank went to Joseph Constantine Altieri, who enlisted in 1950 when he was in the RAA, who was given the position of translator. Pierre Santoni and Luis Hiram Gigante from San German both offered the medical services to the military. However, they were not officers in the French Army. The mobilization of the war in World War Device College. On the 2nd of August, 1914, the French government announced a general mobilization for France. 13 Bori Corsos were in Europe at the time of this general call. 2 weeks later, on the 18th of August, the newspaper La Correspondencia in Puerto Rico published the official call for the general mobilization. Members of the military classes from 1887 to 1914 were instructed to report to the French Vice Consul Pierre-Paul Biaggi in Ponce. 8 Bori Corsos quickly responded to the instructions. The same request went out in other parts of the Americas, such as Cuba, Venezuela, Dominican Republic, Argentina, and Peru, with the result of nearly 1,000 soldiers recruited in the Americas. 6 future French soldiers were in Puerto Rico at the beginning of the war.
with André Francois Santi sailing for France in October 1914 when he came of age to legally fight in the French army, and he had to pay for his own passage to France in order to fight. Marie Bertrand Biaggi, the vice consul's daughter, wrote of a large French flag that basically from the roof to the ground, draped on the entrance of the French consulate in Conseil. Additional forms of aid came from the collection of funds, including those collected for the Orphans Association of France, the payment for an X-ray machine for the hospital at Bastia on the island of Corsica. There was also the collection of agricultural commodities for frontline soldiers. Among them, 700 pounds of coffee donated in December 1915 from Hacienda Capital de Siberia of the Mari Hermanos in San Hermano. They sent as well cigarettes and cigars. And Barthas mentions that real coffee was a great luxury that the soldiers who were forced to go to the trenches loved to have that opportunity to drink before they were forced to face the realities of the trenches. One additional item can attest to the question of identity during the war. In 1917 and 1918, young men between the ages of 18 and 29 were instructed to fill out registration cards, I think they were mentioned before, at locations in their municipality. These cards were used by the United States Army to identify recruits for the military. I haven't looked at that many, but I did start looking at some, and mainly in the areas where there were large populations of Corsicans. I made several observations. Well, they get the usual information, name, height, weight, skin color, eye color. That's general information. But one other thing caught my attention, and it was especially prevalent in 1970. They asked them to distinguish their nationality. And that was quite a surprise because, well, one could remember that this was going on in July, and just a couple months prior, the Jones Act had passed, and people in Puerto Rico had the ability to become United States citizens. Okay? When they were asked what their nationality was, the majority left it blank. Apparently they didn't answer, I guess, insecure or unsure what they should answer. Others said Puerto Rican. Others said United States. In the cases I looked at, a number of them said France, and others said Spain. So that there was a wide variety. In the 1918 cards, what they had was, they had removed that idea that you would tell your nationality and you would tell where you were born. And then you would be, you were a resident of Puerto Rico, or were you nationalized into Puerto Rico later. And so they were trying to get away from that. However, a number or several people that I found also indicated that they were not United States citizens. They said they were French, or they said they were Spanish. And so that they continued to go on that idea that it was an interesting concept. One of my favorite things was Pierre Santoni of Rincon. He filled out the card in 1917, declared himself a French citizen, and he didn't avoid the war. He paid his way, and several months after he filled out the registration card, he was in France fighting for the French army. So that's somebody interesting. The sacrifices that these soldiers made was giant. Many of them suffered greatly. In the end, 3 of them will lose their lives. 6 of them will be wounded, including multiple times. There were 3 cases where soldiers were wounded 3 times at different things. They won various awards. They won various awards for their bravery, including some of the highest honors, including the Croix de Guerre.
But we should mention, because we're talking about San German, there were two other Boy Corsos. The first one had passed away. Angie Felici Montalvo entered the war in 1960 and was wounded in 1970. Another one from San German was killed in the war and died in 1917. But the other two Boy Corsos identified as being born in San German are unique cases. Both were well past their age of service by the beginning of the war. Antonio Angel Aquiles Capifali served his required military time, finishing his time for military service at the age of 40 in 1909. He was a postal worker until May 1916, and at the age of 46, he re-entered military service for 1 year. The other case is Luis Hiram Gigante, who was a medical doctor, and after he finished his term as mayor of San Fiorini in the summer of 1918, he entered and offered his medical services to the auxiliary services of the Army. Gigante was given the awards as the Chevalier de la Legión de Honor in 1930, and the even more prestigious award de Oficial de la Legión de Honor in 1938. Both of them proved that neither age nor status would keep them from fighting for the rule of France. The other thing I want to mention, I know I'm running out of time. The international perspective of these soldiers can be witnessed in their movements between Puerto Rico and Europe, especially Corsica and France. At the end of the conflict, one can also see the multinational aspect of the Boy Corso soldiers in their decision as to where to settle. As the war began, 13 of the 20 participants in World War I were in Europe. Their ties to Puerto Rico specifically noted within 18 which have their family identified. 11 have Puerto Rican mothers, 2 brothers had a Puerto Rican grandmother, and 1 married a Puerto Rican. This indicated a direct familial tie to Puerto Rico for 14 of the 18 soldiers. At the end of the fighting and the military service, 7 of the 17 survivors returned to Puerto Rico. Of their family connection, only 4 of them had Puerto Rican mothers. The other notable factor was that 4 of the 7 worked in agriculture, although only 2 of these had Puerto Rican mothers. So there wasn't a clear case what drew them back. It seems that the connections to Puerto Rico was probably more an individual perspective of their identity as well as their future opportunities. Finally, the conclusion. The concept of the creation of an identity for participants of the Great War may result from the truly international aspect of the event. Sylvain Grégory and Jean-Paul Telegranetti studied the impact of trench warfare on Corsican soldiers in the French army. They indicate that the soldiers from Corsica entered as Frenchmen and exited as Corsicans. Compared to other places in Latin America, the Boy Corsos participation in the war appears to be higher. The Boy Corsos supported France both in military service and economic aid, but their loyalty was to Corsica as well. Their feelings toward Puerto Rico constituted the third aspect of their identity. The impact of the Jones Act with United States citizenship is not clear in the process of decision-making. However, in the end, 7 of the 17 survivors, 41%, returned to Puerto Rico. The term Boy Corso reveals the diverse cultural components of these multidimensional individuals, the unique relations and identities found among the group with their loyalties to France, Corsica, and Puerto Rico. Thank you. Bueno, y sin más preámbulos, voy a llamar al doctor Carlos Hernández para la última ponencia de la mañana. Y su título, Ponce en las guerras mundiales. Adelante, doctor Hernández.
Muchas gracias. Buenos días. Voy a ser muy breve, ¿verdad? Porque como hemos extendido bastante en la mañana de hoy. Pero les anuncio, ¿verdad?, que mi interés es, voy a trabajar con este texto, publiqué hace unos años, se titula Historia y Memoria, representaciones de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad señorial de Ponce. Tiene parecido, ¿verdad?, lo que hizo el compañero Carlos esta mañana, ¿verdad? Así que, pero obviamente trabaja con Ponce. No sé si está sí, está aquí. Quiero dedicarle este espacio, ¿verdad?, a un gran compañero que tuvimos la oportunidad de trabajar. Yo fui senador académico por cerca de 15 meses y estaba nuestro querido rector, el doctor Fernández Barclay, a quien le dedico esta presentación. Muchas gracias. Aprendí muchísimo, sobre todo de la ¿cómo que se llama esto? De las leyes parlamentarias. Para mí fue bien aleccionador. Bien, preludio a las voces. El presente ensayo es un breve resumen, ¿verdad?, del texto que le acabo de decir, que está apoyado en documentación escrita y fuentes orales. Este texto me quedan dos solamente, lamentablemente, para hoy, ¿verdad?, lo pueden dejar ahí. Tengo otro texto más, no creo que sea tan comercial, pero me parece una oportunidad magnífica. Yo tengo un texto sobre la expropiación de lo que fue el poblado San Antonio, que eventualmente va a ser reír, y tengo 5 copias, ¿verdad?, ahí también, así que las pueden, pero se consiguen en Amazon, ¿verdad?, si la consiguen ahí. Así que el texto está apoyado en documentación escrita y fuentes orales, y se propone estudiar unas representaciones de la Segunda Guerra Mundial. Nunca hablamos de totalidad, ¿verdad?, en el mundo posmoderno de hoy, y su impacto sobre la vida de los habitantes del municipio de Ponce. A nosotros nos interesaba, ¿verdad?, arrojar luz sobre entendidos poco abordados por la historiografía puertorriqueña, como son la reconstrucción de la memoria y la historia oral. Lamentablemente, cuando vemos mucho, ¿verdad?, de los trabajos de historia oral, se utiliza la historia oral como una grabación, ¿verdad?, de apoyo fáctico a determinada información. No, la historia oral es mucho más que eso. La historia oral es un diálogo entre dos, ¿verdad?, entre la historia con H mayúscula, como le dice Alessandro Portelli, y la memoria de la gente, de los que participaron en el proceso. Y en el medio, pues obviamente hay una mirada y hay que hacer una crítica, ¿verdad?, que lamentablemente muchas veces no se hace. Así que la intención es rastrear las hebras que aparecen entrelazadas en el telar coherente de la memoria colectiva. Tal coherencia aparece en la versión oficial, pero desaparece o se diluye una vez tales representaciones son contrastadas con los múltiples relatos de los protagonistas. Así que nuestra intención, ¿verdad?, es reconstruir, rehacer el modo como un acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, perdón, les he asignado un determinado valor simbólico histórico, en tanto logra representar algunos procesos articulados en la memoria oficial y rescata otros que permanecen subterráneos pero vivos en la memoria de sus protagonistas. Lo que hablaba ahorita el compañero, ¿verdad?, relacionado a la vivencia de los mal llamados indios, hoy le llamamos originarios. Nos apoyamos en el ensayo de Alessandro Portelli titulado Historia y Memoria, la muerte de Luigi Trastulli, teórica y metodológicamente. Así que hacemos referencia a algunas operaciones de la memoria involucradas en el proceso de recrear, de rehacer un evento histórico. Se trata de desentrañar la lógica del recuerdo presente en la representación del reencuentro histórico. Se llevaron a cabo un total de 17 entrevistas. De estas se seleccionaron solamente 10. El criterio para seleccionar esas 10 entrevistas respondió a que cada una de ellas representa un aspecto paradigmático en torno a las dimensiones identificadas en las fuentes escritas. Es decir, el criterio de selección e inclusión se desprende de las grietas o fisuras que se abrían como interrogantes a partir del examen de las fuentes escritas. Cada una de las entrevistas seleccionadas suple información que es instrumental para responder tales interrogantes. Nuevamente, el número de entrevistas se estableció en función de la necesidad de ilustrar
los aspectos estudiados y las interrogantes que dirigieron el presente trabajo de investigación. El criterio de exclusión de las otras 7 entrevistas respondió a la incapacidad del entrevistado para acoplarse al esquema temático de la investigación. De los informantes seleccionados, se dividieron los mismos en 2 categorías. Una de 5 que examinaría la participación de los civiles que permanecieron en los llamados frentes domésticos. Y ahí está Aminta Santos Ramos, vive todavía, ¿verdad? Hay un periódico en Ponce hasta hace muy poco. Es la suegra del profesor Padovani de química, ex profesor del Colegio Mayor de ya retirado. Aminta Santos Ramos, Carmen Serrano, José Antonio Martínez, Ada Colón Lomba. Ada Colón Lomba era la tía de Hernández Colón. Bueno, fue la que lo crió porque su mamá era, se dedicaba un poco más a la política, ¿verdad? Y a otros menesteres. La mamá de Hernández Colón corrió para alcaldesa de Ponce por el Partido Independentista de Puerto Rico. Y su papá era republicano. Y de esa mezcla nació lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Esta mezcla, ahora podemos entender la lógica de Hernández Colón detrás de su misión, ¿verdad? Y también tenemos a un señor que se llama Antero Colón Plata. La segunda evaluó, ¿verdad?, la participación militar: Víctor Ramos, Antonia Acosta Maimí, Manuel León Rodríguez, Luis Medina Vázquez y Emiliano Ramos Marrero. Es decir, fueron mujeres también, no fueron al frente de guerra, evidentemente, pero sí hubo una participación de las mujeres. Y yo tenía una profesora, hoy está en la Universidad de Connecticut, en Stord, que se llamaba, o se llama Blanca Silvestrini, y cuando tú le dabas un informe a Blanca Silvestrini te decía, ¿dónde están las mujeres en ese estudio que usted está haciendo ahí? Y entonces tú te quedabas mudo, ¿verdad? Porque en nuestra tradición machista, pues desgraciadamente la pasábamos por alto. No la pasé por alto en la tesis. Le dedico un capítulo completo a las mujeres, ¿verdad? No solamente a las que fueron a la guerra, digo, la guerra no, ¿verdad?, las distintas bases militares, sino las que se quedaron en Puerto Rico, que hicieron una diferencia fundamental en ese periodo, ¿verdad? El libro sugiere que la zona sur de Puerto Rico incluye San Germán, porque muchos sangermanos, como decía ahorita Carlos Carrero, en el caso de Aguadilla, muchos migraron a Ponce, ¿verdad?, buscando este bienestar. De la zona sur estuvo sometida a la promoción e influencia de un discurso militar que buscaba condicionar ideológicamente a sus habitantes para asegurar el bienestar del aparato de defensa estadounidense. Y decía Harold Ickes, o Ike, como dicen algunos, que Puerto Rico era un indio fumando sobre un barril de pólvora, y esto podía estallar en cualquier momento. Así que había que crear las condiciones necesarias para que eso no sucediera. A su vez, identificamos, ¿verdad?, algunos indicadores que permitían entender cómo el Partido Popular Democrático se convirtió en el interlocutor político de ese proyecto. Finalmente, intentamos, ¿verdad?, establecer el impacto y el alcance de ambas propuestas en la memoria orales de las fuentes consultadas. El Partido Popular, que es sinónimo de Luis Muñoz Marín en ese momento, se convierte en el albacea de todos esos cambios que vienen para Puerto Rico, porque, como decía Harold Ickes, si tú no estableces unas reformas fundamentales a lo que está pasando en el país, la pobreza, vas a tener problemas. ¿Qué hace Luis Muñoz Marín? Se apropia precisamente, ¿verdad?, de toda esa transformación que va a haber en términos de la infraestructura del país. Así que en el primer capítulo ocultamos cómo el estudio de lo militar en la Segunda Guerra Mundial ha transformado los entendidos historiográficos en Puerto Rico. Trazamos las líneas esenciales para estudiar lo militar en Puerto Rico con el fin de validar la justificación y pertenencia de esta discusión, ¿verdad?, en la historiografía puertorriqueña. Proponemos que el asunto militar, en especial durante el siglo XX, debe estudiarse como un proyecto paralelo con otros desarrollos históricos, como fueron el desarrollo de las haciendas azucareras, cafetaleras del siglo XIX, el cierre, ¿verdad?, en el cierre del capítulo, discutimos la manera en que las dimensiones sociales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el desarrollo del aparato militar y el despliegue bélico que le caracterizaba, ha sido trabajado en discursos académicos internacionales. Exploramos
algunas de las representaciones elaboradas en los foros académicos de Inglaterra y Estados Unidos. Destacamos la utilización de la historia oral como una metodología recientemente empleada en la representación de la guerra y de lo militar. Sí se han hecho estos trabajos, pero no en términos de lo militar. En el segundo capítulo examinamos, ¿verdad?, las manifestaciones de memoria oficial en torno a la guerra. El objetivo es facilitar la comprensión de la distancia o la congruencia entre las fuentes orales y la reconstrucción del acontecimiento. Se rastrean las líneas esenciales de aquello que es posible revelar sobre la base de las fuentes de información escritas tradicionales, los textos de historia, la prensa y la legislación municipal. Yo estuve cerca de 8 meses en el museo, en el archivo de Ponce. 2 hipótesis ilustran la discusión. La primera hipótesis se refiere a que la sociedad ponceña y los pueblos limítrofes del sur estuvieron bajo la esfera de un discurso estatal metropolitano. Cuando me refiero a metropolitano, no a área metropolitana, sino a la metrópoli de Estados Unidos, que buscaba promover la presencia del aparato militar en la mentalidad de los ciudadanos con la intención de facilitar la cooperación de estos ante la emergencia bélica. La segunda hipótesis advierte que el discurso político del PPD, y en particular la del alcalde ponceño, se ajustaban proporcionalmente al relato coherente que resonaba a lo largo y ancho de todo el país, y que a su vez era un relato consustancial con el poder hegemónico a gran escala que quería establecer Estados Unidos, ¿verdad? Ponce y el área sur se convierten en un microcosmo de la guerra. El tercer capítulo analiza sobre las fuentes orales con el fin de comparar las impresiones que se desprenden de las mismas con las versiones ofrecidas en la memoria oficial recogidas en el otro capítulo. El texto de Jacques Le Goff, El orden de la memoria, el tiempo como imaginario, nos auxilió en el examen de la memoria. Así que establecimos como hipótesis que la memoria de los informantes consignaba la afluencia del capital que estimuló la guerra. Se identificaron indicadores del impacto de tal afluencia de capital sobre reformas socioeconómicas formuladas por el Partido Popular. Lo que decía el compañero ahorita del mercado negro se dio, ¿verdad?, ante la escasez terrible. Todo ese año del 43 fue crítico en Puerto Rico, ¿verdad? Había una escasez de alimentos terrible. El cuarto capítulo ocultó la memoria de los veteranos en la dirección bélica. Allí se exploró lo relacionado a las intenciones militares. En particular, presentamos atención, ¿verdad?, a determinar si el proceso fue de manera voluntaria o si los entrevistaron o experimentaron algún tipo de propaganda de la guerra. Yo he entrevistado cerca de 100 veteranos de diversos conflictos, no de la Segunda Guerra Mundial solamente. Y el denominador común, excepto uno solo de los 100, uno solo me ha dicho que tenía la vocación para ser soldado. Los demás era una forma de ascenso social y económico. Un aspecto que merece ser atendido dentro de la evaluación del testimonio de los veteranos se refiere al ingreso de la mujer puertorriqueña como soldado de la Segunda Guerra Mundial. Resulta de interés examinar si el proceso de inscripción de la mujer fue de manera voluntaria y si la decisión de ingresar representó una liberación de las formas tradicionales de organización social que operaban en el Puerto Rico de mediados de los 40. Una señora de apellido Maimí me dijo que una de las grandes contribuciones que tuvo el ejército en su participación, ¿verdad?, en el conflicto, fue que las mujeres aprendimos a vestirnos. Y para ustedes por eso es una tontería que ella le dé importancia a la moda. No. Eso tenía ¿cómo se llama esto? Una realidad importantísima para la mujer de la época. Y hablar de las de ahora. Estimamos que como consecuencia de lo anterior se podía interpretar esta decisión como un mecanismo de ascenso económico por la cual la mujer sellaría convenientemente su liderato en la sociedad. Con el ánimo de clausurar, presentamos un apartado, ¿verdad?, con las conclusiones de este libro. Finalmente, este trabajo pretendió aportar a la historiografía puertorriqueña un análisis desde la Segunda Guerra Mundial, desde la perspectiva de la memoria y la oralidad, y esperamos, ¿verdad?, contribuir a llenar un espacio en la interpretación de este periodo. Luego, cuando vayamos a las preguntas, ¿verdad?, estamos a bien contestar algunas de sus preguntas, algunas dudas que tengan. Muchas gracias.